Muy buenos días, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Tenemos un nuevo encuentro con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, con Cristo, en el Evangelio de la Misericordia. Iniciamos esta reflexión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos ha resucitado. Les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Palabra de Dios. Ha sido la proclamación del Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículos del 18 al 22. Vemos en este Evangelio que se muestra como situación principal la profesión de fe de Pedro y el primer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hay un gesto de Jesús de Nazaret. Dice que el evangelista menciona que estaba una vez orando a solas en compañía de los discípulos. Estando en oración con sus discípulos. ¿Cómo estamos con la oración? El día de ayer tuvimos el encuentro eucarístico. ¿Cómo estuvo la hora santa? ¿La vivimos? ¿Cómo nos encontramos viviendo esos momentos de oración? ¿Los estamos realizando? Dice el evangelista que Jesús de Nazaret estaba orando a solas en compañía de los discípulos. Es decir, Pedro estaba acompañando la oración de Jesús de Nazaret. Claro, por eso el impulso del Espíritu Santo de poder decir que Jesús es el Cristo de Dios, impulsado por el Espíritu Santo, porque habían estado en oración. Cuando estamos en oración, tomamos buenas decisiones. Cuando estamos en oración, vivimos una vida conforme a la voluntad del Padre. Cuando estamos en oración, en compañía de Jesús de Nazaret, escuchamos su voz. Los discípulos pudieron escuchar su voz. Escuchar la pregunta de Jesús de Nazaret y dar una respuesta conforme el Señor lo deseaba.
¿Cómo sería nuestra respuesta ante esta pregunta? Sin oración. Y luego la misma pregunta después de una oración, ¿qué responderíamos? A cada uno de nosotros, Jesús de Nazaret nos pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cuál es la opinión de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra experiencia? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Lo reconocemos como el enviado? ¿Reconocemos que Jesús de Nazaret es el Cristo? ¿O todavía dudamos? Y brinda también Jesús de Nazaret una revelación fuerte. Después de este momento íntimo de oración, empieza a mencionar, da el anuncio de su pasión. Esto es revelador e impactante porque a la vez de decir que el Mesías, el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, debe sufrir mucho, hace mención que va a ser reprobado por ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Jesús de Nazaret menciona que Él debe sufrir mucho. Esto debió impactar profundamente a los discípulos, dejarlos confundidos, impactados. Y es que todavía hoy en día no se entiende el sacrificio de Jesús de Nazaret para la salvación de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios envió a su Hijo a que sufriera de tal manera? Para salvar la vida de cada uno de nosotros, para darnos la salvación. No es entendible. Y tampoco es entendible de que fuera reprobado por ancianos, sumos sacerdotes y escribas si eran los que manejaban la interpretación de las Sagradas Escrituras, los que representaban la religiosidad judía del tiempo de Jesús. Eran los que lo tenían que reconocer, los que tenían que declarar que Jesús era el Mesías, identificarlo. Pero no fueron ellos, fueron los discípulos los que dicen, eres el Cristo de Dios. Esto nos tiene que llamar la atención. No es suficiente con llamarnos creyentes. No es suficiente con decir, no es que yo me congrego en tal parroquia. Es que yo soy de tal movimiento. Es que yo asisto. Cuidado. No es suficiente para reconocer a Jesús de Nazaret como el Cristo de Dios. Porque los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas no lo reconocieron. La invitación pues de Jesús de Nazaret es a que estemos alerta, pendientes. Para poderlo reconocer es necesario estar en oración profunda, en oración constante, y es a lo que estamos llamados en este tiempo. A estar en oración permanente, en oración continua. Es necesario estar en oración continua. Pidámosle al Señor nos dé la gracia de permanecer,
perseverancia en la oración, pero en la oración con Él, con Jesús de Nazaret. Pero es que miren, se me es difícil estar en ese momento de la hora santa. Hagamos tiempo, es posible, hagamos tiempo, porque es importante estar en oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Pidámosle al Señor entonces derrame sobre cada uno de nosotros todas estas gracias, para que reconociendo que Jesús es el Mesías, a través de la oración, de ese momento íntimo de la meditación y escudriñar las Sagradas Escrituras, estemos preparados para reconocerle y no caer en el error de reprobarlo como los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Les pido, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Dios Padre Celestial, Todopoderoso, Eterno y Misericordioso, queremos darte gracias, Padre, por un día más de vida. Gracias, Padre, por tu presencia, tu misericordia, porque estás a nuestro lado, siempre nos cuidas, nos proteges, estás constantemente cuidando y resguardándonos de todo peligro, de todo mal, de toda circunstancia. Gracias, Señor, porque todo lo que acontece en nuestra vida es para nuestro bien. Todo lo que acontece en nuestra vida, tú lo permites, Padre Santo. Y si tú lo permites, es lo mejor que nos puede estar sucediendo en nuestra vida. Ponemos en tus manos todo nuestro ser, Padre Santo, para que siempre sintamos la necesidad profunda de estar en oración, estar constantemente en oración, en intimidad contigo, Padre. En la oración encontramos respuestas, en la oración encontramos la dirección para nuestra vida. Guíanos, Padre, ilumínanos, ten misericordia de cada uno de nosotros, ten piedad, ten compasión de la humanidad, Padre Santo. Te rogamos por cada uno de nosotros, que tengas compasión. Nos des la gracia de la oración, Padre, en estos momentos que es tan necesario, importante. Como familias, estar unidos en la oración, clamando misericordia a ti, Padre. Solo tú tienes la solución a todas estas situaciones que nos están sucediendo. Ten piedad, Padre, ten piedad. Guíanos, protégenos, resguárdanos, Padre. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti ningún buen pensamiento puede surgir de nuestra mente. Queremos consagrar este día para que todo lo que pensemos, digamos, actuemos, todas nuestras obras, trabajos, acciones, gestos de este día estén conforme a tu voluntad. Sean para glorificarte y agradarte a ti, el Dios único y verdadero. Y ofrecemos todos los sufrimientos, dolores, tristezas, desánimo, todo aquello que nos haga sufrir, lo ofrecemos a ti por nuestra conversión y la conversión de todos los pecadores. Todo esto, Padre, lo hemos expresado en el nombre de Jesús, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dejamos abierta la reflexión para continuar meditando en este misterio, esta palabra para ponerlo en práctica en cada una de nuestras acciones cotidianas. Que el sacratísimo corazón de Jesús continúe
con cada uno de nosotros, todo por misericordia del Padre, llamados a ser profetas de la misericordia.